Hay un gran debate en ese país en torno al proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Desde hace algo más de 2 años en La Habana hay conversaciones entre la delegación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la delegación de ese grupo guerrillero. Y el gran debate que se ha suscitado en los últimos días tiene que ver con que hace poco más de una semana el expresidente César Gaviria, en un artículo en el diario El Tiempo, planteó una solución llamada justicia transicional para todos. Eso significa que los señores de las FARC, en caso de que firmen un acuerdo de terminación del conflicto, podrían acogerse a un sistema de justicia alternativa, pero Gaviria planteó también que los paramilitares de ultraderecha podrían hacer lo mismo y que los no combatientes, por ejemplo, empresarios que hayan financiado grupos violentos, también, si cuentan la verdad, podrían acogerse a este sistema de justicia. Uno de los críticos de esta propuesta de Gaviria ha sido el Procurador General de la Nación en Colombia, Alejandro Ordóñez, y está aquí con nosotros. Procurador, gracias por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué no le gusta esa propuesta? Mire, esa propuesta no me gusta tiene dos aspectos. Uno que es favorable, positivo, que nadie podía estar en desacuerdo, que los militares no sean los sacrificados en este proceso, como lo fueron en el año 86. Que no solamente los combatientes, que los no combatientes, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, también sean beneficiarios. Pero lo que plantea el presidente Gaviria es lo que se conoce como, o se conoció en su momento en Argentina como la ley de punto final, la ley de la obediencia debida, que es un pacto dentro de la impunidad o una simetría dentro de la impunidad. Y no puede haber impunidad ni para la guerrilla, ni para los militares, ni para los no combatientes, ni para los paramilitares. ¿Por qué razón? Porque la ausencia de penas privativas de la libertad efectivas no tiene hoy recibo ni en el derecho interno ni en el derecho internacional. Y lo que se debe creer es que la paz quede bien hecha, y la paz bien hecha es una paz sin impunidad, es decir, con penas privativas reducidas, claro está, reducidas, pero ese es el requisito que hoy exige la justicia. Y la justicia transicional no permite la impunidad absoluta como algunos quisieran. Por eso yo he denominado que eso sería un bombombón envenenado, edificar la impunidad para la FARC a partir de la impunidad para los militares. Es decir, una colombina o un dulce envenenado. Pero, señor procurador, el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, el domingo pasado en un noticiero de televisión en Colombia, en Noticias 1, dijo: para los guerrilleros y para los máximos responsables de la guerrilla, cero cárcel, con esas palabras, cero cárcel. Y además agregó que en ningún caso de un proceso de paz han terminado los líderes del grupo insurgente en prisión. Eso por una parte. Por otra parte, el jefe negociador del gobierno, el exministro Humberto de la Calle, dijo que los delitos graves requieren ser castigados con penas privativas de la libertad, que de cero cárcel, nada de nada. Ese es el otro punto. La pregunta que le quiero hacer a usted, porque en esto ha habido también críticas a lo que pretende la guerrilla, de parte de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, que es jefe de la oposición realmente en Colombia. La pregunta que le quiero hacer es, para usted, ¿qué sería una pena aceptable para un guerrillero que ha ordenado crímenes graves? ¿Qué es una pena aceptable? Por ejemplo, ir a una finca, no a una cárcel, sino a una finca por 2 años, estar encerrado en una finca en el campo en otro país por 2 años, siempre y cuando por lo menos cuente la verdad, diga a quién mató, a quién secuestró. ¿Eso le parece una pena aceptable? Mire, en el país tenemos justicia transicional desde el año 87 y fue la que se aplicó para los paramilitares. Verdad, máximos de verdad, mínimos de justicia y medios de reparación. Y allí la justicia fue entre 5 y 8 años. Lo que se exige es que existan penas privativas de la libertad efectivas, que se reduzcan sustancialmente. Claro, aquí no se está pidiendo la aplicación del Código Penal, los 50 o los 60 años, que serían lo justo, sino reducidas sustancialmente, como lo fue con los paramilitares, que fueron entre 5 y 7 años. Podría pensarse en un tiempo que se pague efectivamente. Y establecido ello, establecida esa reducción sustancial de las penas, se pueden discutir los lugares de reclusión. Incluso pueden ser lugares de reclusión por fuera de Colombia, pero con la inspección
y la vigilancia, el monitoreo de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero lo realista hoy, la realidad hoy, es o exige que haya penas privativas de la libertad efectiva. No solamente por los compromisos internacionales, sino internamente pasa exactamente igual. La Corte Constitucional, al declarar exequible el marco jurídico para la paz, estableció que no podían existir la suspensión de la ejecución total de la condena, ni para los delitos atroces, es decir, ni para genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, pero tampoco para las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces sería penas privativas efectivas con la monitoría de la Corte Penal, de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Si esa pena privativa de la libertad efectiva y con el monitoreo o la supervigilancia de la Corte Penal Internacional fuera de 1 año, ¿usted la aceptaría? ¿Le parecería? Bueno, eso habría que discutirse, que eso sería la discusión siguiente a la aceptación de que existan penas privativas de la libertad. Mire, a este tema uno se debe aproximar sin emociones, sin emotividad, sino racionalmente. El grave error de la guerrilla y de algunos sectores sociales, incluso algunos sectores públicos, es aproximarse a una discusión emotivamente. Tenemos que aceptar una realidad. La realidad de hoy exige ello para que sea sostenible, para que se pueda cumplir en el futuro. Los más interesados en este blindaje jurídico serían la misma FARC, porque ellos les evitaría que con las impunidades que estarían pretendiendo procesos judiciales en el inmediato futuro. Por ello es que es necesario lo que la Procuraduría ha planteado, un pacto para la paz, que se blinde jurídicamente aceptando los estándares internacionales y las decisiones de la Corte Constitucional. Y esa forma, si se logra blindarlo jurídicamente con los estándares internacionales, aceptando los estándares internacionales, eso suscitaría, sin la menor duda, un blindaje político, porque entonces el gobierno, todos los sectores sociales, incluidos los críticos del proceso de paz, llegarían precisamente porque al proceso, al blindaje del proceso, a ese pacto que le daría mayor legitimidad, o le daría la legitimidad que requiere. Usted habla de blindaje internacional, de la Corte Penal Internacional. Ese alto tribunal fue creado por el Estatuto de Roma, un acuerdo que firmaron varios países y que por supuesto fue aceptado por el gobierno colombiano. Ese es un acuerdo del año 1998. En Colombia siempre nos dicen que, por ejemplo, no podría recibir penas indignas, delitos de lesa humanidad cometidos por algunos miembros de las FARC. Y que si eso llegara a ocurrir, entonces la Corte Penal Internacional pues le metería el diente al asunto y quizá perseguiría a estos señores de las FARC si resulta que quedan impunes sus delitos o se les reduce demasiado la pena. Pero cuando uno lee el Estatuto de Roma, resulta que no hay exactamente un artículo que diga eso. Y la pregunta es, ¿no será que los colombianos le estamos teniendo demasiado susto a la Corte Penal Internacional y que no tiene dientes suficientes ese alto tribunal como para poner en peligro un acuerdo de paz que se firma en Colombia? Y lo que pasa es que algunos pretenderían que la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma son unos tigres de papel. Pero vale la pena advertir que en el Estatuto de Roma los Estados partes se comprometen a combatir la impunidad en tratándose de esta clase de delitos. Y establece, no recuerdo si es el artículo 17 o siguientes, que si el Estado no quiere o no puede investigar y combatir y sancionar esa clase de delitos, se activa la jurisdicción internacional. O más aún, incluso establece el caso, si el Estado investiga y sanciona, pero las sanciones son una caricatura, son irrisorias, igualmente eso justificaría la intervención. O sea, existe esa realidad. Mire, en Colombia lo ha dicho, se lo ha advertido la fiscal de la Corte Penal Internacional en 4 oportunidades. El sistema interamericano acaba el 24 de diciembre de enviarle al gobierno colombiano una recomendación refiriendo o señalando o resaltando que las leyes estatutarias que desarrollen el marco jurídico deberán acatar, tener en cuenta los mínimos internacionales.
Pero nuestras sentencias de la Corte Constitucional que blindan el marco jurídico lo reiteran. Es indudable que desconocer esa realidad es llegar a un acuerdo insostenible. Sería una paz mal hecha. Ahí la necesidad de blindar, mediante un pacto para la paz, blindarlo jurídicamente con los estándares internacionales. Ello permitiría políticamente, incluso a los críticos del proceso, darle la legitimidad requerida. Usted habla de un pacto para la paz y eso requeriría a todos los sectores de la opinión pública, o por lo menos de la política. Pero en Colombia hay un lío, y es que el expresidente Álvaro Uribe, que es el jefe del Centro Democrático, ha criticado una y otra vez la manera como está llevando adelante el proceso de paz el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En las últimas horas pasó por Bogotá Kofi Annan, que fuera secretario general de las Naciones Unidas, y ha dicho que ellos deberían conversar. Incluso el expresidente Uribe dio algunas declaraciones en donde de las que podría concluirse que tal vez en algún momento podría haber un acercamiento. ¿Usted cree que Uribe debería sentarse a hablar con el presidente Santos sobre este asunto del proceso de paz? ¿Le parece que él está siendo muy egoísta al no conversar con Santos? ¿O lo que pasa es que en Colombia siempre piden que todo el mundo esté dialogando, cuando en otros países el jefe de la oposición no tiene ningún interés en tomar café con el presidente? Mire, hay algo que implica una dosis de pragmatismo. ¿Y cuál es? Que la paz no es el acuerdo entre la élite gobernante y la élite criminal. La paz no se logra con unos acuerdos entre dos élites, sino logra la vinculación de todos los sectores sociales, de todos los partidos políticos, de todos los críticos que haya ese proceso. Y a eso se llega mediante un pacto que implique unos mínimos que están ya en las normas internacionales y en las decisiones de la Corte Constitucional. Si se aceptan esos mínimos, yo no dudo que los diferentes sectores del país ingresen a él, y que en esa medida, si se logra articularlo de una manera adecuada, y si se quiere la validación del proceso de paz, esa validación se dará en la medida que los críticos acudan a ese pacto para la paz. Quiero hacer una pregunta sobre el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en Colombia, porque él ha hablado mucho de estas fórmulas de justicia transicional, incluso se ha mostrado partidario, por lo menos, de que se estudien. Recientemente dijo él que no era necesario, no era obligatorio que el presidente de la República convocara a los ciudadanos, tal como lo ha prometido, a las urnas para que ratifiquen o rechacen un eventual acuerdo con las FARC de terminación del conflicto. ¿Qué piensa usted de esa posición del fiscal? Mire, yo creo que en esa materia el presidente se ha comprometido a esa refrendación popular, y creo y estoy convencido que el presidente honrará su palabra, porque entre otras cosas esa es la forma de darle la credibilidad y también la legitimidad al proceso, independientemente de la utilidad o de las opciones jurídicas que frente a ello hay un compromiso del presidente con los colombianos, y esos compromisos vinculan moralmente al presidente, y desde luego una exigencia que la opinión pública también podrá hacerle al presidente para lograr adquirir su aprobación. Creo que allá hay varios aspectos que uno no puede inobservar, y es que dentro de los rieles sobre los cuales iría a transitar la locomotora del proceso de paz estaba el marco jurídico para la paz y estaba el referéndum. Y ahora, al parecer, ambos rieles están teniendo problemas, pero es indudable que el compromiso del gobierno y el compromiso presidencial exigiría, aunque no jurídicamente, sino moralmente, que el presidente honre su palabra. Una última pregunta. Usted, decíamos desde el principio, ha tenido rifirrafes con el presidente de la República acerca del
del proceso de paz y acerca de la marcha del proceso de paz. Habían quedado en verse el jueves de la semana pasada, pero la víspera, por la noche, lo llamaron a usted de la Presidencia de la República y le dijeron que el presidente no podía reunirse con usted. Hay quienes dicen que el presidente tiene noticia de que el Consejo de Estado, un alto tribunal colombiano, que está a punto de tomar una decisión sobre si usted continúa en el cargo o no, por algunas demandas que se han presentado, lo que piensa hacer es retirarlo a usted del cargo, desvincularlo de la Procuraduría, sacarlo de la Procuraduría. ¿Usted cree que lo van a sacar de la Procuraduría? Mire, yo respeto mucho las competencias de los órganos judiciales. Confío en que los órganos judiciales actuarán en derecho. Pero desde luego también conozco los momentos procesales. Y los momentos procesales no permiten pensar en esa inminencia, puesto que todavía restan varios escenarios procesales que señalan que no es inmediata una decisión en cualquier sentido. Y conociendo los tiempos de los jueces y los tiempos de la judicatura, pues yo corro el riesgo de terminar el periodo sin haber conocido decisión alguna sobre el tema.